Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes después de un mes de silencio. Les agradezco mucho que se queden aquí en mi canal. El día de hoy les voy a hablar acerca de qué es lo que había estado haciendo en este tiempo y de por qué toma tanto tiempo hacer este tipo de cosas. Así es que quédense, suscríbanse si son nuevos por aquí. Con mucho gusto los recibo y les ayudo a contestar las preguntas en la medida de que pueda hacerlo. Desde hace tiempo yo me di cuenta que al estar en Canadá siento una tranquilidad que realmente agradezco el poder vivir esa experiencia. Y entonces tenía ya en mente la manera de hacer para poder quedarme, como tal vez algunos de ustedes sabrán, tal como lo conté en otros videos. Yo llegué a Canadá como estudiante de posgrado. Eso te da ventajas en el sentido de que Canadá ya sabe que ya sabes el idioma, porque para empezar, para entrar a ese posgrado, tienes que comprobar el conocimiento del idioma, pero también ya sabe que conoces el modo de estudio que hay en Canadá, el modo de aprendizaje, que es un modo más independiente que en otros países, especialmente de Latinoamérica. Y también sabe que te has acostumbrado a la vida que hay en Canadá. Entonces todas estas cosas te perfilan para ser un candidato ideal para ser residente permanente. Y bueno, pues en resumidas cuentas, llevo prácticamente desde febrero de este año que empecé a juntar los documentos para poder aplicar a la residencia permanente, esa residencia de la que tanto se habla, de la que muchas personas tienen preguntas de si se puede empezar el trámite desde México, y sí, la respuesta es que sí se puede hacer desde México. Pero empecé a juntar los documentos específicamente para esta ruta. Estuve investigando mucho a través de internet, a través de foros, y abajo les puedo dejar el foro, que fue una gran ayuda porque ahí muchas personas de diferentes países ponen sus dudas y hay gente con más experiencia que ya han pasado por el trámite que les dan sus consejos. Entonces, gracias a esto es que yo pude empezar a juntar los papeles. Yo no he hecho ninguno de mis trámites ni como estudiante ni para extender el permiso de estudiante con ningún tipo de ayuda externa. Todos los trámites los he hecho yo. Y, y bueno, entonces después de corregir un montón de errores de los que yo me daba cuenta, que decía no, no puedo mandar esto así porque ya vi el caso de fulanita, de Filipinas y de Corea y de no sé dónde, que decían que a ellos les habían regresado su aplicación por hacer esto. Entonces ahí iba yo otra vez, me fijaba. Y ahora sí, ya cuando tuve todos los documentos en orden, fue el 13 de mayo. Me acuerdo que ese día junté y revisé varias veces todo el paquete y tengo por ahí todavía el recibo de cuánto fue. Fueron 2 kilos de esfuerzo, 2 kilos de papeles que estaban unidos por unas ligas que son lo único que te permiten enviar, porque esa aplicación en ese momento solo se podía hacer por medio de papel y de correo postal. No podías hacerlo como muchas otras aplicaciones a través de internet, que es más fácil. Entonces, bueno, pues esto fue todo un evento de papel que finalmente lo reuní. Lo tuve que enviar a una oficina en Nova Scotia. Nova Scotia está del lado este, prácticamente en el extremo de Canadá. Así es que eso también fue otro gasto que hay que hacer. Em, y bueno, finalmente lo mandé. Hay muchos momentos de espera y de angustia porque generalmente se tarda en total, la aplicación puede tardar entre 6 y 12 meses. Lo que mucha gente decía es que a raíz de la pandemia, y en especial para las personas que mandaron la aplicación el año pasado, les ha tocado la muy mala fortuna de que sus casos están prácticamente arrumbados en no sé dónde, sin que los revisen después de meses y meses de silencio. Entonces yo
tenía la esperanza de que todo fuera a fluir de manera positiva y para mi sorpresa me pude ocupar con otras actividades entre mayo y julio y un día que estaba en mi computadora haciendo algo más, me llega una notificación de parte de IRCC, que es la Oficina de Inmigración de Canadá, para confirmar que habían recibido la aplicación el 31 de mayo, que fue el día en el que finalmente se entregó ese paquete que yo envié en Sydney, Nova Scotia. Entonces, ese día fue de muchísima alegría, lo festejé con mi mamá porque ese AOR significa Acknowledgement of Receipt y básicamente cuando te llega ese correo quiere decir que tu aplicación ya fue revisada de pe a pa para ver que no haya ninguna cosa que le falte, ningún error que hayas hecho y entonces sí empiezan a revisar más a profundidad cada uno de los documentos. Pero hasta ese momento es que puedes tener la tranquilidad de que no te van a regresar tu paquetote y decirte que lo hagas otra vez. Entonces, después de recibir ese correo, 5 días después me llegó la carta para requerir los biométricos. Cuando yo llegué a Canadá como estudiante, ese requisito de los biométricos no existía porque les recuerdo que yo llegué a Canadá en el 2015 y las cosas cambian de manera frecuente, pero bueno, a mí no me había tocado porque los biométricos son válidos para 10 años. Entonces, si tú lo hiciste, digamos, en el 2019, pues van a ser válidos hasta el 2029, pero como yo no los tenía, pues me los tuvieron que pedir. Ahora, el problema fue que yo no me encontraba cerca de un lugar donde hubieran oficinas para dar los biométricos. Entonces, como fue el caso de muchas otras personas, tuve que ir a otro lugar para dar los biométricos, que es realmente una cita de 5 minutos en la que llegas, muestras tu pasaporte, la hoja en donde te piden los biométricos, comprueban tu identidad, te quitas la máscara, te toman una foto, te toman las huellas digitalmente y eso es todo. Entonces, bueno, ya después de que hice esta cita de los biométricos, al día siguiente llegó un correo de que la persona que me está apadrinando había sido aprobada para apadrinarme porque tienen que primero consultar que cumpla con los requisitos y bueno, eso ya estuvo en cuestión del día siguiente y unos días después me llegó el requisito para dar certificados policiales, tanto de México como de Inglaterra, al ser Inglaterra un país en el que yo viví durante un año en los últimos 10 años. Entonces yo para ese momento ya había investigado hasta el cansancio de qué manera obtener estos certificados policiales porque en muchos casos no los puedes obtener antes de que te los solicite IRCC. Pero bueno, entonces yo no lo había obtenido, pero ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces ese mismo día empecé el proceso para obtener el de Inglaterra, que en realidad es un proceso muy fácil que se hace a través de internet. Te piden ciertos requisitos, te piden una foto de tamaño pasaporte que tienes que subir y bueno, y pagar. Entonces, para el certificado mexicano también tienes tú que mandarle a la Embajada de México, perdón, a la Embajada de Canadá en México, una solicitud de una carta formal en la que ya con esa carta formal te presentas a las oficinas de la FGR en México o lo puedes hacer a través de un familiar si estás en otro lado y das de nuevo todas tus huellas completas, ahora sí el anverso y todo de tus huellas, de tu mano y tus manos completas si tienes dos. Y bueno, ya después te dicen que el tiempo para recibir el certificado mexicano es de 10 días hábiles. A mí me avisaron en 6 días hábiles que ya estaba listo, entonces cuando eso sucedió tuve que ir a recogerlo y después tuve que mandar a hacer una traducción certificada porque no aceptan el certificado en español. Entonces yo ya tengo a un traductor certificado en Canadá
con el que siempre hago las traducciones. Es un señor muy agradable y muy eficiente para hacer las traducciones. A veces las tiene de un día para otro y los precios son competitivos. Entonces, bueno, una vez que eso estuvo, las mandé a través de la página de IRCC y em, después hubo un momento de espera de básicamente unos 10 días, es que estoy viendo aquí mis notas, de 10 días. Y después de esos 10 días me llegó la solicitud para el examen médico, que es otro paso esencial para las aplicaciones de residencia permanente. Para el examen médico tienes que ir, dependiendo de en qué ciudad estés, tienes que ir solo con ciertos médicos autorizados. Cuando te llega la carta de solicitud, ahí viene un link en donde puedes checar qué médicos están autorizados por IRCC para aplicar estos exámenes de inmigración, porque no puedes ir con tu médico familiar ni nada de eso. Y bueno, el día 9 de septiembre recibí un correo que se llama Pre-Arrival Letter, que puedes ya acceder a servicios que están diseñados para que las personas que son inmigrantes puedan acceder a cosas desde aprender inglés o francés de manera gratuita en caso de que no lo sepas. Eh, También pueden acceder a ayuda para elaborar un currículum al estilo canadiense, que te puede ayudar obviamente a poder conseguir un trabajo. Te pueden orientar si necesitas algún tipo de consejo respecto a cómo sacar tu tarjeta de salud en caso de que no la tengas, tu número de seguridad social, que es con el que vas a poder trabajar y pagar tus impuestos, etcétera. Esencialmente, esta carta lo que significa es que tu aplicación está a punto de ser finalizada. Como sí quiero aprender francés, los contacté para que me ayuden a ponerme en contacto con una escuela que me ayude a aprender francés de manera gratuita. Ahora, después de que haces los exámenes médicos, o más bien durante tus exámenes médicos, pero antes de irte, debes decirle a los doctores si quieres que te manden una copia de tus resultados, porque de lo contrario no te vas a enterar de qué es lo que salió ahí. Yo sí les pedí la copia y después de unos días me llegaron los resultados. También después de 6 días después de haber hecho el examen, me apareció en el sistema de IRCC que había pasado el examen médico, lo cual es prácticamente una de las últimas etapas que hay en este proceso, que como les conté, empezó el día en el que llegó mi paquete a las oficinas de Sydney, o sea, mayo 31. Y bueno, ahora estamos a jueves 30 de septiembre, entonces va junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses, lo cual realmente ha sido un tiempo maravilloso, porque no les miento que hay aplicaciones desde el 2019 que todavía no finalizan. Entonces estoy muy contento y agradecido de la velocidad con la que ha ido esto, y yo solo espero que pronto pueda recibir ese golden email al que muchas personas le llaman, a cuando finalmente te dicen que tu aplicación está por finalizar, y que ya sea que mandes tu pasaporte o que puedas decirles que estás ya en Canadá, para que hagas un landing virtual en el que básicamente tienes que subir una fotografía, darles tu dirección actualizada en Canadá, y de esa manera no tienes que entregar fotocopias de tu pasaporte, que en el caso de los mexicanos, como no requerimos visa para Canadá, simplemente te piden una copia de tu pasaporte, las dos fotos de tamaño PR actualizado y un documento en el que dices tu color de ojos, tu altura, etcétera. Entonces, con esto finalizo el contarles qué es lo que me tenía tan ocupado todo este tiempo. Me siento muy contento de haber recibido todas estas actualizaciones en tan poco tiempo, porque definitivamente sé que es algo que se puede extender mucho más, pero el ya prácticamente tener todos los pasos de la aplicación cubiertos
me tranquilizan mucho. Entonces, les pido por favor que me manden toda su buena vibra para que esto finalice y claro que sí, con mucho gusto les voy a contar algunos más de los beneficios de tener la residencia permanente, qué es lo que significa para mí personalmente, porque sé que ya existen muchos videos donde les cuentan por qué es tan querida esta residencia. Entonces, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.